uso medicinal del cannabis. A través del decreto 883/2020, el gobierno dio a conocer una nueva reglamentación de la ley 27.350 de uso medicinal del cannabis que, en sus fundamentos más importantes, mejora el cuestionado artículo 8 de la norma sancionada en marzo de 2017 e incluye la autorización del cultivo personal en red de usuarios. Hasta el momento, los aceites usados principalmente para pacientes con epilepsia refractaria son importados, se venden en el mercado ilegal o son elaborados por una red de autocultivadores que creció bajo el amparo de la necesidad. Para este tema vamos a estar hablando con Alejandro Buciarelli, que es farmacéutico, integrante de Reprocam. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buenas tardes. Un gusto, Alejandro. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a ambos, ¿cómo están? Muy bien por acá. Bueno, contentos de recibirte para que nos cuentes, ¿qué es Reprocam? ¿Cómo trabajan? Bien, Reprocam es una red de profesionales para el estudio del cannabis medicinal y en ese sentido trabajamos desde la Universidad Nacional del Sur, un grupo de profesionales en la ciudad de Bahía Blanca, y articulamos con ONGs, organismos públicos, privados también, y por supuesto con pacientes en búsqueda de soluciones a aspectos de salud vinculados al cannabis y también a la fitoterapia, porque más allá del auge del cannabis hay otras herramientas terapéuticas que forman parte de la fitoterapia que también se complementan adecuadamente con el cannabis. Intentamos conectar también a pacientes y a personas usuarias con profesionales de la salud, que son los únicos habilitados, los médicos y médicas, con matrícula habilitante para lo que es la prescripción de estos preparados y derivados a base de cannabis. ¿En cuánto ha ayudado, colaborado la 27350, la ley? Bien, la ley en su espíritu, más allá de los cuestionamientos que por ahí notamos o los aspectos más flacos o débiles que tienen que ver con el acceso a más patologías, porque tengamos en cuenta que esta ley promulgada en el año 2017 contempla el uso de preparaciones de cannabis, pero para la prevención y tratamiento de convulsiones asociadas a una patología que se denomina epilepsia refractaria. Refractaria hace referencia a que no se trata adecuadamente con medicamentos convencionales, carbamazepina, ácido valproico, levetiracetam, entre otros. Y en ese sentido, esta ley 27350 tenía un espíritu muy interesante, pero había artículos sin reglamentar. Y en ese sentido, este decreto del día 12 de noviembre, el decreto 883 del año 2020, viene un poco a ampliar este abanico de espectros terapéuticos en lo que tiene que ver con condiciones también de dolor. Y por otra parte se prevé la autorización para el cultivo, tanto de personas usuarias como de terceras personas, como también de ONGs o asociaciones civiles que podrían eventualmente cultivar para pacientes que cuenten con indicación médica. Y por otra parte también, algo interesante de este nuevo decreto, en su artículo número 7, hace referencia a la posibilidad de adquirir preparaciones de cannabis y derivados en las farmacias, como también la posibilidad de elaborarlas en la farmacia. Eso es algo interesante porque recordemos que los profesionales del área de las farmacias son aquellos que tienen la formación académica, claro, y el equipo médico en lo que es la prescripción y el seguimiento farmacoterapéutico. ¿Qué propiedades tiene el cannabis de uso medicinal, Alejandro? ¿Y qué aplicaciones? ¿En qué patologías? ¿En qué situaciones? ¿En qué pacientes? Bien, el cannabis medicinal forma parte de un amplio arsenal terapéutico con el que cuenta la fitoterapia desde miles de años. Sin embargo, hay que destacar que los niveles de evidencia de cualquier medicamento en el cual está el cannabis y sus compuestos constituyentes tienen distintos niveles para validar o no el efecto terapéutico que pueden llegar a producir. Y en ese sentido hay que destacar que hay una evidencia sólida, sustancial, muy robusta, en lo que tiene que ver con lo que es el tratamiento de dolor crónico, ya sea en condiciones de artrosis, artritis, fibromialgia, discopatía lumbar, entre otras condiciones de dolor, y también lo que tiene que ver con
la mejora en algunos pacientes de lo que es el sueño, en aquellos pacientes que pueden cursar con dolor y tener sueño, ansiedad, insomnio, y también lo que son las náuseas y vómitos asociados a la quimioterapia, especialmente cuando se combinan con otros medicamentos clásicos que se administran en esos casos. Y después lo que tiene que ver con evidencias un poco menos sólidas, menos robustas, hacen referencia a lo que es el tratamiento de los síntomas del síndrome de Tourette, lo que tiene que ver con la reducción en la pérdida de peso en pacientes con HIV-Sida, lo que tiene que ver con síntomas asociados a demencia, Alzheimer, glaucoma, depresión. En esos casos no es que no tenga evidencia por el hecho de que no la tenga, sino porque hasta el día de hoy, y hasta hace muy poco en realidad, no había posibilidad de investigar en varios países, incluidos Argentina. Por eso muchas veces esta falta de evidencia no hace referencia a la falta de efectividad, sino más bien a la imposibilidad de realizar estudios clínicos en pacientes. ¿Qué aceptación ha tenido esto en los médicos, Alejandro? Lo que tiene que ver con la aceptación, si uno va con profesionales de la medicina hace 5 años atrás, esto era algo demencial, era planta diabólica destinada solamente a personas fumadoras, por no decir otros términos, personas adictas y otras condiciones. Por suerte en las generaciones más jóvenes y aquellas que eran detractoras, en realidad hay un cambio de paradigma para bien, porque se van sumando nuevas evidencias, pero además cuando se hacen capacitaciones se ve la seriedad con la cual se abordan estos temas, se ve que hay profesionales de la salud involucrados, se brinda evidencia científica, a tal punto que hoy en la Universidad Nacional del Sur vamos por la 3ª cohorte de estudiantes de medicina que cursan la asignatura de uso de cannabis medicinal. Eso da que la apertura no es solo individual de los profesionales, sino también de los núcleos científicos y en aquellos que otorgan títulos validantes o que convalidan la prescripción del cannabis. La información ha hecho que esto fuera una realidad y que saliera del prejuicio que tenían instalados los médicos. Alejandro, en la apertura nosotros decíamos de una red de cultivadores que creció bajo el amparo de la necesidad. ¿Cómo está distribuida, si tenés algún conocimiento, esta red de autocultivadores? Bien, lo que son las redes de autocultivadores hasta el momento venían permaneciendo en el anonimato, casualmente por esto que ha ocurrido hasta que no surgió este nuevo decreto en lo que se refiere a la persecución, la estigmatización también, que es algo un poco lo que viene a abordar esta nueva medida del gobierno nacional. Y en ese sentido, hasta el día de hoy siguen un poco en el anonimato, justamente por esa persecución, también el encarcelamiento, la sustracción de materiales medicinales que muchas veces son donados por estas agrupaciones de cultivadores, pero que por suerte creemos que esto va a ir cambiando poco a poco, porque si bien contamos con un decreto al día de hoy, hasta que se implementen estas medidas, hasta que se pueda en cierta forma crear ese registro de usuarios y usuarias que pueden potencialmente proveer materiales en forma solidaria, va a pasar un tiempo. Por eso estas medidas muchas veces no van de la mano con la urgencia de las personas usuarias. Estimamos que en un par de meses ya esto se va a poder visibilizar de otra manera, y en el decreto también se hace referencia a que aquellos municipios o jurisdicciones locales que adhieran a la ley 27.350 podrán también hacer el registro de personas potencialmente usuarias, con lo cual esperamos que en un par de meses ya esto empiece a rodar y un poco se pueda visibilizar las redes de cultivadores solidarios y también las personas que desean hacerlo en ese sentido. El panorama es muy promisorio, muy interesante, es muy interesante y muy bueno lo que han hecho, y esperemos que de aquí en adelante esta realidad empiece a modificar como se está haciendo hasta aquí paulatinamente. Gracias, Alejandro, por el contacto, por el tiempo y por la comunicación. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Saludos. Por favor, hasta luego. Hasta luego.